Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, amigas? Otra vez nos encontramos en la página de Educación Bíblica para tener un pequeño tiempo para la mujer y vamos a continuar en esta oportunidad con el libro de Santiago. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando, el título que le puse a este devocional es Venciendo la tentación, ¿no? Y sin más vamos a comenzar leyendo en unos versículos y primeramente una definición que pude encontrar que más o menos la tentación significaría esto, ¿no? Deseo de hacer algo que parece agradable, pero que es dañino y nos lleva a pecar. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad Santiago capítulo 1, del 13, versículo 13 al 18. Y para comenzar, comenzamos con el 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que las tentaciones, cuando vienen a nuestra vida, no vienen de parte de Dios. Dios es un Dios santo, ¿no? Es un Dios impecable, que no tiene pecado, es un Dios santo, misericordioso. Y permite muchas veces pruebas en nuestras vidas para perfeccionarnos, para mejorarnos, pero el que está muy interesado en que nosotros quedemos destruidos, los cristianos y todo el mundo, es Satanás. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no está el mal en Dios. Dios no quiere lo malo para nosotros, Dios no quiere destruirnos. Si Él permite pruebas, nosotros debemos ser sabias en permanecer en Dios, en su palabra, para no llegar a transformar esas pruebas en una tentación en nuestro interior, en nuestro corazón. Y vamos a continuar leyendo el versículo 14. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia, dice. ¿Y saben qué es concupiscencia? Concupiscencia son todos aquellos deseos desordenados, malos deseos que tenemos en nuestro interior, que nos llevan a hacer y a conducirnos de la manera que Dios no le agrada. Y miren lo que dice al final. Dicen que es atraído y seducido. Atraído y seducido. Y vamos a abrir estas dos palabras. Y vamos a estar tocando 4 puntos que intervienen en el desarrollo de las tentaciones en nuestras vidas. El primer punto es el deseo. Dice que la tentación viene de nuestros propios deseos interiores, nuestros propios malos deseos interiores. Y acá esta palabra que dice atraído y seducido, vamos a explicarlos para ver qué podemos entender. Y esos propios deseos que tenemos nosotros en nuestro interior, a veces nos dominan y nos llevan a tener aquellas actitudes y aquellas acciones en nuestras vidas que no son agradables a Dios. Esos propios deseos interiores, que vendría a ser nuestra concupiscencia, no deben ser nuestros amos, sino que deben ser nuestros siervos. Nosotros tenemos que manejarlos, moldearlos, conducirnos, tener un autocontrol y ser guiados por quién, por la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Estos deseos, dicen, deben ser nuestros siervos, no nuestros amos. No debemos dejarnos dominar. ¿Y saben cómo se logra solamente ese autocontrol de nuestros propios deseos malos interiores? A través del Señor Jesucristo. Y en el versículo 14, al final, dice que esos deseos, esos malos deseos, son atraídos y seducidos. Y otro punto importante, primero tuvimos el deseo, después el engaño. Y acá hay 2 palabras importantes que vamos a ver, que como lo dijimos recién, atraído y seducido. Y esta palabra atraído, en el griego es la palabra exelko, y lo anoté textual como decía en el diccionario, y significa traer fuera de, atraer afuera, sacar algo
de una cueva, de una guarida y extraerlo para que salga. Y esa idea de ser atraídos, acá Santiago utiliza dos figuras que da la idea de esta palabra es un anzuelo que usa un cazador o un pescador para atraer a su presa, ¿no? Cuando un pescador suele pescar, en el anzuelo conozco una carnada, entonces el pez viene, ¡pum!, derechito, muerde y queda pescado, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con la caza. Hay una carnada que se prepara y el objetivo sale, viene, es agradable a los ojos, entonces viene y cae en esa presa y termina siendo capturado, ¿no? Y esa es la idea que tiene la concupiscencia con nosotros, con el ser humano, con nosotras. Dice, así como el anzuelo, la carnada en el anzuelo engaña y la atrae al pez para ser atrapado, así la concupiscencia del hombre lo atrae afuera de la protección que tiene que ver con su autocontrol. Es un engaño, lo atrae, lo llama, pasa con el deseo, los deseos que son agradables a los ojos. Puede verlo, lo considera como que es algo lindo. Entonces sale corriendo a atraparlo y queda atrapado, en este caso el pez, ¿no? Y otra palabra, esta palabra seducido, es la palabra en griego deleazo, y que significa atraer con salamerías, con halagos, con palabras dulces, con palabras suaves, con palabras agradables. Y así es Satanás, así actúa Satanás con nosotros. Nos habla al oído, nos hace querer entender cosas que están fuera de la palabra de Dios, que son contrarias a la palabra de Dios, que no son buenas a la luz de la palabra de Dios, y nos engaña de una manera tan sutil que llegamos a creerlo. Toca nuestros sentimientos primero, nuestros deseos, y pasa por la mente. Nos susurra cosas y nos hace ver que aquellas cosas que a nuestros ojos son lindas, agradables, las traslada a nuestra mente para que las aceptemos, ¿no? Y, por ejemplo, Lot cuando estaba con Abraham y vio la llanura, vio que era todo verde, todo agradable a sus ojos, entonces sus sentimientos se transformaron y tomó la decisión de dejar a Abraham y se fue porque vio que la llanura era agradable a los ojos. Lo mismo David. David vio con sus ojos el anzuelo, vio a la mujer de Urías Eteo bañándose en el terrado y lo sedujo y lo llevó a atrapar. Entonces, así es como que le pareció, Satanás le hizo ver como que era algo agradable, entonces fue y cayó en pecado. Pero ¿qué pasa? Todo este hablar, este susurrar al oído, estas salamerías, estos halagos que significa esta palabra acá, que somos seducidos, nos impiden ver que cuando nosotros nos dejamos guiar por eso y nos dejamos atrapar por esa carnada, nos impiden ver las consecuencias de ese pecado, nos impiden ver las consecuencias trágicas que tiene esas decisiones, ¿no? Así como David, si en ese momento él se daba cuenta en su mente que las consecuencias trágicas que iba a tener su decisión, su pecado con Betsabé, la muerte de su hijo, después la violación de Tamar, un montón de cosas, quizás no la hubiese llevado a cabo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo nosotros podemos evitar que Satanás nos susurre o que nos seduzca, ¿no?, con falsas salamerías o halagos o con falsas nociones en nuestra mente, estando tomados de la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que tenemos que andar por fe y no por vista, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? El Espíritu Santo es el que nos dirige a través de ¿qué? A través de la palabra, es lo que nos muestra el camino a seguir. Y es lo que el enemigo
Satanás en este caso es lo que no desea que nosotros hagamos, que escuchemos la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando estamos transitando determinadas pruebas o dificultades, pruebas que si las usamos como corresponde, si tomamos las decisiones sabias, son de beneficio para nuestras vidas, maduramos, crecemos, pero cuando nos desviamos de la mirada de Dios, se convierten en una tentación. Nos dejamos seducir y guiar por nuestros deseos, nos dejamos engañar por las artimañas del enemigo, se convierten en una mala decisión, ¿no? Y en alejarnos de Dios. Y vamos a ver, ustedes recuerdan que el ejemplo del Señor Jesús cuando Satanás lo llevó al desierto y lo tentaba. El Señor Jesús, ¿cuál fue su actitud? Él siempre respondió ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y Satanás fue muy sutil también hablando, porque le decía, mira, te puedo dar todo el poder sobre todas estas ciudades. Le quiso hacer dudar de la bondad de Dios, porque le dijo, vos sos el Hijo de Dios y te hace pasar hambre, di que las piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás es así con nosotros, nos hace querer pensar que aquellas dificultades o situaciones que podemos suceder tienen que ver con que Dios no es bondadoso y Dios no es bueno, y nos hace desviar, y es más, nos hace querer que la palabra de Dios diga aquello que nosotros no queremos escuchar. Cuando realmente estamos siguiendo nuestros propios deseos y nos dejamos engañar por el enemigo, incluso no queremos escuchar tal cual la palabra dice. ¿Por qué no siempre la palabra de Dios dice lo que queremos nosotros escuchar? Casi nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. A veces caemos también en el engaño de que queremos que nos endulcen, ¿no? Con la palabra, que nos digan, sí, no es tan malo lo que estás haciendo, está bien, no es tan complicado, pero no, Dios es muy claro, conciso en marcar el rumbo que tenemos que seguir, ¿no? Y no nos gusta muchas veces, entonces tenemos que ser sabias y temerosas de Dios en querer escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque debemos andar por fe, no por vista, no por lo que nuestros ojos ven, no lo que nos resulta agradable a nosotros, sino por lo que está escrito en su palabra, ¿no? Y una de las cosas que nos lleva, ¿a dónde nos lleva el seguir nuestros deseos, el dejarnos engañar, seducir y atraernos? Nos lleva, vamos a ver lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué da a luz? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una vez que nosotros cedemos a esos deseos, a ese engaño en determinadas circunstancias, la concupiscencia ya no queda más en un deseo interno, sale al exterior, concibe, da a luz que el pecado. Cuando ya lo llevamos a la práctica, pecamos. No está mal tener hambre, está mal comer en abundancia, por ejemplo. Nos saciamos y seguimos con nuestros deseos. No está mal tener deseos sexuales, porque Dios nos hizo con sentimientos, con emociones, para satisfacer. El tema, lo malo es cuando nos dejamos exceder y nos alejamos de la voluntad de Dios. Cuando dejamos que todos esos deseos se conviertan en pecado. Cuando nos miramos cosas que no convienen, cuando no está mal dormir, por ejemplo, y descansar, ¿no? Y en este tiempo que estamos de pandemia tenemos el tiempo para dormir muchísimo, pero está mal la pereza ya es pecado. El cuerpo necesita descansar, necesitamos recrearnos, necesitamos hacer cosas diferentes, pero también no debemos ser perezosos en hacer aquellas cosas que son agradables y que nos dan fruto en lo espiritual, ¿no? Debemos gastar tiempo con la palabra. ¿Por qué? Para andar por fe y no por vista, para andar en el espíritu, para poder conocer y ver cuáles son las pautas de vida que Dios quiere para nosotros, para no ceder en la tentación, ¿no? Y hay a veces cuando estamos pasando determinadas dificultades o circunstancias,
una prueba, toda esa prueba que estamos en distintas áreas de nuestras vidas, esas pruebas se convierten en una tentación. ¿Por qué? Por la desobediencia. Una vez que desobedecemos, como dice el versículo 15, la concupiscencia concibe, desobedecemos a Dios, nos alejamos de su palabra, de lo que Él dice, y da luz el pecado. Y de esa desobediencia produce que nos separemos de Dios. Los que somos hijos de Dios cortamos nuestra comunión con Él. Debemos restaurarla, debemos confesar. Y la vida cristiana es el día a día y el minuto a minuto de ir tomando decisiones agradables a Dios. Porque en cada minuto y cada segundo de nuestras vidas estamos tomando decisiones. Decidimos enojarnos, decidimos no estudiar, no leer, decidimos no orar, decidimos blasfemar, decidimos decir palabras que no convienen, a cada momento. Entonces, hay una frase que la anoté acá, que la voy a leer. Dice: la vida cristiana es un asunto de la voluntad, no de los sentimientos. Y muchas veces caemos como cristianas en el error. No está mal sentir, porque Dios nos hizo con sentimientos, con emociones, con tristezas, con todo ese... Somos seres tripartitos, que nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Pero lo malo es que esos sentimientos prevalezcan sobre la voluntad. ¿Por qué? Porque los buenos sentimientos van a venir de nuestras buenas acciones. A veces esperamos sentir mejor y ver lo mejor para después actuar. Y cuando sentimos para después actuar, muy pocas veces vamos a querer obedecer. La desobediencia es propia de nuestra naturaleza. Así que cuando nosotros obedecemos su palabra, vamos a poder tener mejores sentimientos. Y eso es una realidad. Eso es tal cual. Yo lo viví por experiencias y muchas veces uno lucha con eso. Quiere hacer sus sentimientos, lo que siente, pero no, la obediencia es lo que trae bendición, ¿no? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿no? Y el otro punto que podemos ver acá, y acá tenía anotado Filipenses 2:13, volviendo al tema de la desobediencia. ¿Y por qué tenemos que estar dependiendo de la palabra de Dios? Porque Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad, decía en Filipenses 2:13. Él produce lo que nosotros vamos a hacer, pero tenemos que conocerlo, tenemos que saber su palabra, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Y cuando tenemos el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿no? Y otro punto que forma parte del proceso de desarrollo de las tentaciones y las consecuencias es la muerte espiritual, ¿no? Esa separación de Dios, como dijimos antes. Una vez que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dijimos primero los deseos, el engaño, que nos atrae y nos seduce, la desobediencia, hacemos casos a esos deseos, a esos engaños, y nos llevan a desobedecer, lo cual produce una muerte espiritual, una separación de Dios, ¿no? Y un mayor ejemplo de desobediencia y de engaño que hubo en la Biblia, el primer y principal ejemplo es Adán y Eva, ¿no? Vamos a ir a Génesis 3, vamos a leer esos 5 versículos que son muy lindos y a la vez llamativos y alerta, ¿no? Para nuestras vidas. Dice así, el título que tiene la Biblia dice desobediencia del hombre. Pero la serpiente, antes de esto, Adán y Eva estaban en el Edén, tenían todo, no tenían conciencia de pecado todavía. Y en el capítulo 3 de Génesis dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí estuvo el engaño de Eva, ¿no? De la serpiente a Eva. Sabiendo el bien y el mal. No, Dios se equivocó, Dios no te dijo eso, no es verdad lo que Dios te dijo. Y ahí vino el engaño de la serpiente, de Satanás a Eva. No le hagas caso a Dios. Dios te dice eso, pero no es verdad. ¿Y cuántas veces nosotras, y sabemos la consecuencia de esa decisión? Entonces Eva fue, comió, y no solamente comió, sino que se lo dio a Adán, y Adán pecó a sabiendas, porque él también sabía, si bien Eva lo engañó con su astucia, lo sedujo y comió, pero Adán tomó la decisión de tomar de ese fruto, aún sabiendo lo que Dios había hecho. Y lo tomó a conciencia, ¿no? No es que fue inocente. Entonces, ¿y qué pasó con la humanidad? Entró el pecado al mundo. Y desde ese, por cuanto todos pecamos, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, por Adán, por el engaño de Adán y de Eva. Miren qué gran castigo, qué terrible lo que sucedió, porque por el engaño de Satanás a Eva, somos ahora todos nosotros pecadores. Y volviendo al tema de los creyentes, nosotros hoy en día hacemos así con nuestras vidas. Somos cristianas, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todas las armas para poder seguir conduciéndonos como Dios quiere, pero muchas veces nos dejamos engañar, ¿no? Nos dejamos engañar por el mundo, por los deseos que ven nuestros ojos, y nos alejamos de la palabra de Dios y queremos escuchar de la palabra de Dios aquello que nos gusta, lo que suena agradable, y buscamos de disfrazarla. Muchas veces hoy en día se está escuchando mucho esto de disfrazar la palabra con la psicología. Los otros días yo estaba escuchando una conferencia de una psicóloga que habló muy bien, me gustó lo que habló, pero siempre Satanás es muy sutil, ¿no? Y esta persona que es una psicóloga, que es cristiana, contaba cosas, versículos, y le sacaba a algún versículo importante una frase fundamental, por ejemplo, ¿no? Y a veces tenemos que ser muy sabias en ese sentido, de decir la Biblia tal cual está, ¿no? Tal cual es, literal. No le podemos sacar una palabrita, porque la Biblia es un arma de dos filos. Le sacamos una palabra y le cambiamos el sentido, y la podemos adaptar a lo que nosotros queremos escuchar y no a lo que literalmente la palabra está diciendo, ¿no? Y hoy en día cada vez es más difícil luchar contra eso. Tenemos que ser muy sabias, porque la psicología y la sabiduría humana se está mezclando mucho, aún en cristianos con una muy sana doctrina, ¿no? Entonces tenemos que ser cada una sabia en nuestro leer, en nuestro estudiar la palabra literal. Y por más que a veces no nos guste, la palabra es así, ¿no? La palabra no tiene doble, es muy clara, es muy sencilla, pero todo depende de cómo nosotras querramos escucharla. Y vamos a leer este versículo, sí, lo vamos a leer, 2 Corintios 11:3, así. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto le decía Pablo a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que tenía muchos problemas, ¿no? Satanás no va a atacar otra cosa que no sea nuestra mente. Satanás sabe que si toma nuestra mente y llena nuestra mente de los conceptos mundanos, sabe que tiene la victoria, aún siendo cristianos, ¿no? Muchos cristianos, cristianas, no pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y el no pensar así, a pesar de tener el Espíritu Santo, no alimentarlo y no vivir por fe, estudiando la palabra y discerniendo tal cual está escrita, muchas veces nos lleva a acceder a las tentaciones, ¿no? Y a considerarlo como que no está tan mal hacer tal o cual o determinadas cosas, ¿no?
y metemos mucha filosofía humana dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras convicciones, ¿no?, propias. Y esa muerte espiritual que produce el ceder a las tentaciones implica esa separación de Dios de la comunión. Pero vamos a leer de Santiago 17, 1, 17 al 18, cómo continuamos con esto. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Después que le habló de que la concupiscencia, de que la concibió y de a luz la muerte, no erréis, dice, ¿no? Una vez que el pecado ha nacido, mire la imagen que acá Santiago utiliza, la imagen de un nacimiento, concibió y dio a luz la muerte. Nació el pecado, no hay que dejarlo crecer. Es como nace, crece, y si lo seguimos alimentando, va a crecer, va a llegar a ser adulto y nos va a impedir disfrutar de las bendiciones espirituales que tenemos como hijas de Dios, ¿no? Y siempre la victoria frente a las tentaciones las tenemos a través del Espíritu Santo, a través de la persona del Señor Jesucristo. Tampoco es un juego la vida cristiana. La vida cristiana tiene mucho que ver con la voluntad, como dijimos antes, sino con los sentimientos. Cuando somos indiferentes, tan indiferentes e insensibles a la palabra de Dios, revisemos dónde tenemos puesta nuestra fe, ¿no? Porque si hacemos más caso al enemigo que a Dios, tenemos que ver realmente si somos realmente hijas de Dios. Pero sigamos leyendo el versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que todo lo bueno viene de Dios, la bondad de Dios, algo que no tenemos que perder en cuenta, y una barrera que Dios pone para que frenemos esa tentación es pensar en su bondad, pensar la bondad que Dios tuvo, no ahora en esta prueba, la que tuvo antes, la que tuvo en todo el transcurso de nuestra vida cristiana, y más incluso de nuestra propia vida antes de recibir a Cristo. Cuando nosotras somos conscientes de la bondad que Dios tuvo para con nosotros, es una barrera muy importante para vencer la tentación, para no ceder ante el deseo, ante el engaño, ante la desobediencia y dar a luz el pecado, ¿no? El versículo 18 dice lo siguiente: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Él nos hizo renacer, dice que del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía, Dios no cambia, Dios es fiel, Él permanece fiel siempre. Hay un versículo que dice, 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Dios es tan fiel que cuando pasamos alguna prueba, alguna dificultad y estamos ante una tentación, Él nos va a dar la salida. Nosotros tenemos que esperar en Él, tenemos que aprender a esperar como hijas de Dios en su persona, en su palabra, aferrarnos con más ganas, con más deseos a estudiar su palabra, a meditar en ella, a llenar nuestra mente, porque es la única arma que tenemos contra este mundo, contra las acechanzas del enemigo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él nos quiere mostrar todo lo lindo y lo agradable a nuestros ojos. Es el príncipe de este mundo, y todo lo que te va a mostrar va a ser bueno en el momento, pero después vienen las consecuencias, y a veces son consecuencias muy trágicas, muy duras, y que cuesta mucho levantar, que cuesta mucho volver a empezar. Dios permanece siempre fiel, pero las consecuencias de esa desobediencia a Dios
las consecuencias de haber dejado dar a luz el pecado en nuestras vidas son reales y las vamos a padecer como hijas de Dios, ¿no? Dios es muy misericordioso, pero nuestras decisiones tienen consecuencias como cristianas. Y en el versículo 18 dice que Él nos hizo renacer, nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para Él somos lo primero, somos importantes. Y nos hizo nacer a través del Señor Jesucristo. Así como le decía a Nicodemo es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? No. Así como se necesitó un padre, una madre, un hombre, una mujer para gestar una nueva criatura, una nueva persona que nazca a este mundo físicamente, para nacer espiritualmente necesitamos de la palabra y del Espíritu Santo que nos guía, ¿no? A Nicodemo le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando hemos escuchado hablar de Cristo, cuando escuchamos, yo en mi caso, cuando escuché que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y recibí en mi Cristo a mi corazón, volví a nacer. Y así todos aquellos que volvemos a nacer espiritualmente, esa muerte, esa separación que vino cuando Adán y Eva pecaron, y entró el pecado al mundo, y estamos todos condenados por la eternidad, salvo que recibamos a Cristo en nuestro corazón. El Señor Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados y Él nos hizo renacer a través del Señor Jesucristo. Y si alguna vez hemos recibido a Cristo como Salvador personal, somos hijas de Dios y tenemos todas las armas para poder vencer la tentación, para no dejarnos llevar por nuestros deseos, para no dejarnos engañar, seducir ni atraernos por aquellas carnadas y aquellos anzuelos que nos preparan para atraparnos, para que tomemos de aquello que a Dios no le agrada y podamos permanecer en su camino, permanecer en su voluntad, buscando la guía solamente en la palabra. Seamos dóciles, hermanas, amigas, oyentes del otro lado, a escuchar la palabra. No seamos reticentes y querramos siempre guiarnos por lo que sentimos al pasar una situación difícil, porque cuando pasamos una situación difícil nos vamos a sentir mal, porque Dios nos hizo con sentimientos para sentirnos mal, pero cuando vamos al trono de la gracia y dependemos de Él, orando a Él, buscando en su palabra, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, va a cambiar nuestros sentimientos, eso es seguro, y vamos a recuerden que debemos recordar las bondades que Dios tuvo para con nosotros, ¿no? Y yo tenía acá una frase para leerles en cuanto a José. José fue uno de los mayores ejemplos que venció la tentación. José fue seducido por la esposa del faraón para atraparlo y hacerlo caer. Pero José, ¿qué hizo? Huyó. ¿Y qué hizo José? José recordó, dice, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, como tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esto está en Génesis 39, 8 y 9. José sabía que todas esas bendiciones que él obtuvo en Egipto, donde fue vendido por sus hermanos, él sabía que Dios había sido bueno con él. Entonces, esa bondad de Dios que José recordó fue una barrera, una valla para evitar que José caiga en la tentación. Y nosotros tenemos las mismas armas. Podemos recordar todas esas bondades que tuvo en nuestras vidas para no ceder. ¿Y qué podemos aplicar de esto? Podemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo estamos queriendo escuchar la palabra de Dios? Si la estamos escuchando tal cual es, o estamos escuchando lo que realmente queremos escuchar y no queremos reconocer que realmente estamos equivocadas. Meditemos en la bondad de Dios, la bondad que Dios tuvo para nosotras, y busquemos de estudiar la palabra sistemáticamente. Quizás no todas tengamos la oportunidad de ir a un instituto bíblico a estudiar. Dios no tiene la voluntad de cada una que todas estemos en un instituto bíblico, pero sí tenemos las que pueden ir, buenísimo, es la mejor decisión, pero
Sí podemos estudiar diariamente la palabra, sistemáticamente, podemos comprar libros cristianos, podemos memorizar mucho las escrituras. Siempre lo digo, es algo hermoso memorizar las escrituras, es algo que enriquece, es algo que el Espíritu Santo utiliza mucho para ayudarnos a crecer. Porque ¿dónde crecemos nosotros? Estudiando y meditando en la palabra de Dios, ¿no? Así que no nos olvidemos, amigas, no nos dejemos llevar por nuestros deseos. Dios no nos tienta, Dios nos permite pasar por dificultades y depende de nuestras decisiones convertirlas en tentaciones, siguiendo nuestros deseos. No nos dejemos llevar, ni engañar, ni atraer, ni seducir por lo que está a nuestros ojos. No desobedezcamos la palabra y no demos a luz y no dejemos concebir el pecado en nuestras vidas. Seamos sabias en cada día estar dependiendo de Él. Y para las amigas que no tienen a Jesús en su corazón, como les decía, el pecado entró al mundo a través de Adán y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en su gracia, Dios nos eligió, como decía acá en el versículo 18, nos quiere hacer renacer. A las que ya recibimos nos hizo renacer, y a las que todavía no tienen a Cristo en su corazón, las invito a que reciban a Cristo en su corazón por la fe, que crean a Dios lo que dice en su palabra, no en Dios, porque podemos creer en Dios, pero no creerle a Dios lo que dice. Y el secreto está en creerle a Dios lo que Él dice en su palabra y recibirle a Jesús en su corazón con una simple oración, diciendo: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que el pecado me separa de ti, que estoy muerta espiritualmente, que hay una barrera de separación que se llama pecado. Reconozco que soy pecadora, te pido perdón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para las que no tienen a Cristo y también, por sobre todo, para aquellas también que somos sus hijas, que nos ayuden a tener victorias cada día. Y vamos a terminar orando en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el libro de Santiago, y te pedimos que nos ayudes a seguir dependiendo de ti cada día y a vivir por fe y a vivir por el Espíritu Santo, a andar en el Espíritu tomado y guiado por tu palabra. Y te pido por aquellas amigas, aquellas oyentes de esta página que no conocen a Cristo, que nunca han tenido un encuentro con Cristo, que nunca han reconocido ni han pedido perdón por sus pecados. Que tú las convenzas, Señor, y que puedan recibir a Cristo en su corazón para poder pasar de muerte espiritual a vida eterna y tener la esperanza allá en los cielos. Gracias por todo, Señor. Que podamos ver que a través del Señor Jesucristo podemos tener la vida eterna. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, muchas gracias por este tiempo. Espero que les haya sido de bendición. Y como lo fue para mí también al estudiar este tema, ¿no? Que siempre aprendemos algo nuevo. Nos encontramos, si Dios lo permite, en 15 días. Chao, chao.